Ahora sí. Entonces, las invito ahí donde están a ponerse de pie y vamos a empezar cerrando los ojos. No voy a hacer nada, simplemente voy a cerrar los ojos y empezar a tomar contacto con mi cuerpo como llegue en este momento. Voy a registrar cómo está mi cuerpo en este momento. Cómo están mis pensamientos, mi energía. Y no intento modificar nada, simplemente acepto lo que está sucediendo en este momento como es. Intento mantenerme en quietud para que esa observación no tenga ningún estímulo. Y voy a observar mi respiración también, cómo estoy respirando. Observo si hay alguna tensión o algún malestar en alguna parte de mi cuerpo o alguna emoción que ande dando vueltas. Simplemente la observo y le doy lugar. Y desde ahí voy a empezar a tomar inhalaciones un poquito más extensas que las estoy tomando ahora. Y esa inhalación va a salir desde la panza, desde el abdomen. Y la exhalación también va a ser más extensa. Entonces empiezo a observar cómo este movimiento de expandir y contraer hace que el aire ingrese y salga de mi cuerpo. Y desde ese movimiento sutil voy a empezar a balancearme hacia un lado y hacia el otro, suavemente, como si fuera un péndulo. Es de un lado a otro. Inclusive puedo hacer movimientos circulares, pero es súper lento, es casi imperceptible el movimiento que estoy haciendo. Y lentamente voy frenando y aquietando ese movimiento para volver a la quietud. Y voy a llevar mis manos al abdomen, a la zona de mi útero. Y sigo observando esa inhalación y esa exhalación. Y observo cómo me suavizo con cada inhalación y cada exhalación. Inhalo y exhalo. No hay nada más que hacer, más que estar respirando este momento.
Y ahora voy a llevar mis manos cerca del pecho, inclusive me puedo dar un abrazo. Y voy a bajar un poquito mi mentón. Y me voy a repetir en voz alta o para adentro mío. Acá estoy. Me tengo. Y estoy a salvo. Y puedo regalarme una sonrisa, sabiendo que nadie me está mirando. Simplemente es una sonrisa para mí. Y observo cómo en esa sonrisa mi cara se relaja. Y me vuelvo a agradecer. Y lentamente puedo bajar los brazos. Puedo abrir los ojos, primero pestañeando suavemente. Y volverme a sentar. Y nos volvemos a encontrar. Y bienvenidas una vez más. Siempre somos un poquito distintas después de haber respirado un poquito. Así que bueno, nada, con muchas ganas de compartir esta masterclass, este ratito juntas. Y ciclicidad es un tema que me apasiona y que cada vez más lo empezamos a encontrar y cada vez empezamos a resonar más, porque es nuestra naturaleza, es la forma en que vinimos al mundo y es nuestra más preciada sabiduría. Entonces, acá lo que les puse al principio para iniciar es esto, ¿no? Como nuestro cuerpo de mujer es una fuente de sabiduría muy fascinante que nos recuerda todos los días, y esto lo podemos empezar a observar, que no hay fluidez desde la linealidad, sino desde la ciclicidad. Como cuerpo de mujer funcionamos completamente distintos a los hombres. Tenemos un cuerpo que fluye diariamente y que diariamente somos personas distintas. Entonces vamos a ir indagando en cada una de esas mujeres que vamos siendo a lo largo del mes para principalmente empezar a traer liviandad, ¿sí? Es como empezar a vivir desde la suavidad, desde la liviandad y de la conexión con nuestros propios cuerpos. El ciclo menstrual hoy en día es considerado un signo vital de salud. ¿Qué quiere decir? Que así como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal son determinados signos vitales para ver cómo está la persona, hoy el ciclo menstrual en muchos países es considerado un signo vital más de salud. ¿Y por qué? Porque como esté nuestro ciclo menstrual, como se dé nuestro ciclo menstrual, va a ser la manera en que esté todos nuestros órganos y sistemas. O sea, el ciclo menstrual es un resultado de cómo están todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas. Desde el sistema nervioso, desde el sistema inmunitario, el sistema circulatorio, endocrino, linfático, el funcionamiento del hígado, de los intestinos, de los riñones, de las glándulas suprarrenales, absolutamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo se refleja en nuestro ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, empezar a llevarle amor a nuestro ciclo menstrual también es llevarle amor en realidad a todo nuestro cuerpo.
Y 4 mujeres viven dentro nuestro todos los meses, todos los años, toda la vida, ¿sí? Porque lo de la ciclicidad femenina no solo se traslada a las mujeres que tienen ciclo menstrual, sino que también va mucho más allá de la menstruación. En personas, en mujeres que están en fase de perimenopausia, menopausia o posmenopausia, también sigue existiendo una ciclicidad que se da de otra manera, pero que también siguen siendo mujeres cíclicas. Inclusive también las mujeres que están embarazadas. Quien está en periodo de gestación también tiene una ciclicidad dentro del mismo embarazo. Entonces, vamos a empezar como un repaso de las fases del ciclo menstrual. Ahora vamos a hablar si no están teniendo un ciclo real o si no están teniendo un ciclo por amenorreas o por alguna cuestión, lo vamos a traer. Pero lo importante es empezar a conectar con estas 4 mujeres que somos, más allá de cómo esté nuestro ciclo, ¿sí? Entonces, la primera fase es la fase menstrual, es el momento del sangrado, es donde o sea, termina un ciclo y empieza un ciclo nuevo. ¿Qué pasa? En esta fase es como que, en realidad no es como que, sino que en esta fase se desprende el endometrio que se preparó por si había una fecundación. ¿Sí? Entonces, es una fase donde el cuerpo desprende ese endometrio porque entendió que no hubo fecundación y llega el sangrado. Acá los niveles de progesterona y estrógenos, que son nuestras hormonas más relevantes de la salud femenina, están en su pico más bajo. Por eso te sentimos cansancio o ganas de dormir o ganas de estar tranquilas en esta fase. ¿Sí? Esta fase ronda entre los 3 a los 7 días. ¿Sí? Ya cuando dura más de 7 días, tenemos que evaluar qué está sucediendo con esa fase de menstrual porque estamos liberando tanta cantidad de sangre o tantos días. Entonces, entre 3, 4 o 5 días sería lo ideal, pero hasta 7 también, no hay ningún problema. Todo depende de cuánta cantidad venga. Luego tenemos la fase preovulatoria. La fase preovulatoria es la fase que le sigue a la fase menstrual. La pueden conocer también como la fase folicular, ¿sí? Y es el momento donde el cuerpo dice, ok, no hubo fecundación, reactivemos nuevamente toda la maquinaria, todas las hormonas para generar una nueva ovulación. Entonces, la fase preovulatoria es donde se van madurando los folículos ováricos, donde los estrógenos son los que van madurando los folículos ováricos y donde el estrógeno empieza a aumentar. ¿Sí? Es en esta fase donde empezamos a sentir más energía, porque el estrógeno es una hormona que nos da energía. Y esta fase va a tener días dependiendo de cada ciclo, o sea, todo es medio aproximado porque ningún ciclo es igual a otro y ninguna mujer cicla de la misma manera que la otra mujer. Entonces, esta fase va a rondar entre 10 días o 14 días, ¿sí? Va a depender mucho si tengo ciclos de 22 días, de 28 días o de 30 días. Después de esta fase se produce la ovulación. ¿Sí? Es decir, que se fueron madurando los folículos ováricos y hay uno que llegó a su maduración total y genera la ovulación. ¿Sí? Ustedes imagínense que la ovulación ocurre un día al mes. Si bien la ventana fértil es un poco más amplia, la ovulación ocurre un día al mes. Y muchas de nosotras, creo que por no decir todas, hemos tomado pastillas anticonceptivas gran parte de nuestra vida para anular nuestra ovulación, sabiendo que es un día al mes. ¿Sí? Entonces, esta ovulación, si bien es un día al mes, no sabemos exactamente cuándo se da, a no ser que estemos haciendo un método sintotérmico donde podamos medir la temperatura basal de efectivamente estoy ovulando, pero si no, lo podemos evaluar con el moco fértil que aparece en esa fase del ciclo y ronda entre los 3 a 5 días. ¿Sí? Podemos contabilizar la ventana fértil entre 3, 4, 5 o 6 días. Y luego tenemos la fase premenstrual, que ¿qué pasa? La fase premenstrual es una fase larga de nuestro ciclo. Ustedes imagínense que dura entre 10 a 12 días, o sea, casi la mitad de nuestro mes estamos en fase preovulatoria.
Es una de las fases para mí más desafiantes, ahora vamos a hablar sobre ella. ¿Y qué pasa? Cuando se ovula, la cicatriz que queda tras la ovulación, ¿sí? De la rotura de ese folículo, se convierte en un cuerpo lúteo, ¿sí? Se lo conoce como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo porque en realidad es de ese color porque está formado por mucha grasa y ese cuerpo lúteo es el que va a fabricar progesterona. Por eso es tan importante la ovulación, que nosotros ovulemos, porque la progesterona es una hormona calmante. No solo calmante, sino que es una hormona que permite la producción de masa muscular, permite la mantención de los huesos, permite mejorar el humor, regular los niveles de estrés y de ansiedad. Entonces, la ovulación determina que se empieza a fabricar progesterona. Progesterona, la palabra lo dice, es progestación, es la hormona que va a permitir que ese colchoncito que se fue generando en la fase preovulatoria, o sea, la fase preovulatoria que se hace, si bien se maduran los folículos ováricos, también se empieza a engrosar el endometrio para que para generar ese colchoncito por si se genera una ovulación. ¿Sí? Entonces, la progesterona se empieza a fabricar después de la ovulación y es la que sostiene ese colchoncito hasta ver si hay fecundación, se sigue generando progesterona hasta que se genere la placenta. Si no hay fecundación, la progesterona baja y tenemos la menstruación, ¿sí? A veces los ciclos cortos, ¿qué significa? Cuando tengo la menstruación menos de 21 días, es que no tengo suficiente progesterona para tener ese colchoncito, entonces al no tener suficiente, cae antes la menstruación, ¿sí? La progesterona, tanto la progesterona como el estrógeno, son dos hormonas muy importantes y que tienen que estar en sus niveles óptimos. Si están de más, por ejemplo, si hay estrógenos de más, puede generar un síndrome de ovario poliquístico, puede generar coágulos en la menstruación, puede generar menstruaciones abundantes, dolor al menstruar. Y si tengo progesterona baja, lo mismo, tengo ciclos cortos, tengo poca cantidad de sangrado, tengo muchos síntomas premenstruales, ¿sí? Previos a menstruar. Entonces, bueno, tienen que estar como en su perfecta sincronía. Ya vamos a hablar un poquito también de eso. Y luego viene la fase menstrual nuevamente, ¿sí? Que el cuerpo dice, ok, no hubo fecundación, descienden los niveles de progesterona, descienden los niveles de estrógeno y tenemos el sangrado nuevamente. Y eso dura un ciclo, ¿sí? Los ciclos nunca es un ciclo igual a otro y nunca son ciclos iguales a lo largo de toda la vida. O sea, la menstruación que teníamos a los 16 no es la misma que tenemos a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ¿sí? Entonces, los ciclos, la idea es que ronden entre 21 días y 35 días. Lo óptimo siempre que nos dicen 28 días, pero no todas las mujeres menstruan cada 28 días. Entonces, si nosotros contemplamos ciclos de entre 22 y 34 días, ya tenemos una ventana más amplia y sigue siendo saludable. Todo depende si viene con síntomas o no. ¿Sí? ¿Qué pasa? Algo muy interesante a saber sobre cada ciclo menstrual es que cada ciclo menstrual es único. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que yo esté viviendo. Vieron que hay ciclos, sobre todo menstruaciones, que decís, no puedo con mi vida, como tengo crisis existenciales, no tengo ganas de hacer nada, tengo mucho dolor. Y la verdad que tuve un mes muy agotador, muy estresante, pasaron muchas cosas. Y hay otros ciclos que vienen súper tranquilos, súper relajados, re en sintonía, porque también a lo mejor tuve el mes mucho más tranquila. Entonces, cada ciclo va a depender muchísimo de cómo haya vivido mi vida el mes anterior, ¿sí? O qué haya sucedido. Y a su vez, cada fase es un reflejo de la anterior. Es decir, la menstruación, por ejemplo, es un reflejo de cómo yo viví la fase premenstrual. Cómo me alimenté, cómo me moví, qué pensamientos tuve, si estuve ATR o estuve tranquila. O sea, va a depender muchísimo de mi fase premenstrual. Y a su vez, como viva la fase menstrual,
¿sí? Si yo en la fase menstrual me doy el tiempo para descansar, para ir hacia adentro, para estar para mí, la fase que sigue, que es la fase preovulatoria, se va a sentir mucho más amable. Y voy a sentir esa energía creadora, por así decirlo. Pero si yo en mi fase menstrual sigo haciendo actividad física intensa, o sea, salgo a bailar todos los días, tomo alcohol, como alimentos que me inflaman, esa fase preovulatoria se va a sentir cansada. No voy a tener esa energía que caracteriza la fase preovulatoria, ¿sí? Cualquier duda la van dejando en el chat y después las vamos viendo. Ahí vi que dejaron una, ahora ya vamos a hablar de eso, por eso no la contesté. Entonces, ustedes imagínense por todos los cambios que pasamos en esos 28 días. Pongamos el ciclo de 28 días, ese ritmo infradiano de 28 días. Un montón. Cambia hasta nuestra percepción de cómo nos vemos. Entonces, claro que viviendo en un mundo lineal, ¿sí? En un mundo masculinizado, donde la ciclicidad no se considera parte de nuestra naturaleza, porque inclusive la forma en que se trabaja, los ritmos de 8 horas diarias, 10 horas diarias, todos los días de la misma manera, el mismo horario, no está contemplado para las mujeres. Inclusive la forma de dormir, es decir, las mujeres, por ejemplo, no podemos dormir 8 horas todo el mes. Hay fases del mes que necesitamos dormir 9 o 10 horas. Y por eso las mujeres estamos crónicamente cansadas y agotadas y drenadas. Porque todos los estudios que se hacen sobre trabajo, productividad, dormir, están hechos en hombres. ¿Y por qué? Porque cada vez que van a hacer un estudio se dan cuenta que las mujeres somos tan cambiantes que es mucho trabajo empezar a evaluar los estudios en mujeres. Yo siempre comparto en mis espacios que a veces hasta me cuesta encontrar anatomía de la mujer, sistema nervioso de o sea, como en cosas de mujeres, porque no hay tanto, ¿sí? Fíjense que hasta los órganos, como por ejemplo las trompas de Falopio, Falopio es un hombre que le puso nombre a las trompas, ¿se entiende? Entonces también desde ya podemos empezar a decir, bueno, cambiar a trompas uterinas. Pero fíjense cómo todo el tiempo se va hacia lo masculino. No tenemos nada contra los hombres, no, al contrario, sino empezar a ver cómo realmente estamos inmersas en un mundo que va muy lineal, que nosotras necesitamos corrernos de ese lado para decir, ok, yo tengo una ciclicidad que va a ir fluctuando y que la podemos trasladar a nuestra vida más allá que trabajemos 8 horas diarias todos los días. Pero si yo me entiendo, puedo darme la suavidad que necesito en cada una de esas fases. Entonces, reconocernos rítmicas, cíclicas, es habitar con nuestro amor justamente nuestra ciclicidad. Porque también creo que a lo largo de la vida hemos aprendido que qué fiaca que me vengo, ¿sí? O como, qué fiaca estoy menstruando, estoy premenstrual, no quiero estar así. O sea, como que nos cuesta mucho estar en la incomodidad de esas fases, ¿sí? Inclusive la palabra indispuesta, ¿sí? Que es como la palabra más conocida desde cuando te viene, la palabra indispuesta significa descompuesta, o sea, como que estoy enferma. Y la menstruación, lejos de ser una enfermedad, es un momento súper expansivo, el ciclo en general. Entonces también desde ahí podemos empezar, no estoy indispuesta, estoy menstruando. Entonces también empiezo a darle lugar a la menstruación o el ciclo en general, ¿sí? Y habitar esta ciclicidad, es lo que les decía, nos permite sincronizar nuestros ritmos orgánicos a nuestra vida, trayendo liviandad. Como decís, ay, claro, por eso estoy así, porque mis hormonas están en otra, no puedo estar como estoy en la fase ovulatoria, que es la fase donde más, o sea, donde más cómodas nos sentimos porque es la fase más masculina. Esto donde tengo energía y tengo ganas de hacer y tengo ganas de proyectar y ganas de salir y ganas de sociabilizar, pero esa energía no dura todo el mes. Entonces, cuando yo empiezo a sincronizar mis ritmos, que van a ser cada uno de nosotras distinto a mi vida, empieza a aparecer mucho la liviandad. E incluso baja mucho la inflamación y el dolor. Porque gran parte de que hoy estemos
El 90% de las mujeres inflamadas o hinchadas tienen que ver con un mecanismo de protección por no seguir nuestros ritmos, por ir a ritmos hiper mega acelerados que no nos pertenecen. Entonces, 4 fases, 4 estaciones, 4 energías, 4 mujeres, ¿sí? Una forma fácil de empezar a conectar con nuestro ciclo menstrual y empezar a honrarlo, o inclusive empezar a conectar quien todavía no esté con mucha información sobre el ciclo, es empezar a organizar como las 4 fases del ciclo menstrual: menstruación, preovulación, ovulación y premenstrual, como las estaciones del año, ¿sí? La naturaleza tiene 4 estaciones: otoño, invierno, primavera, verano. Nosotras también. Y si se ponen a pensar, son bastante similares, ¿sí? Esas estaciones con la energía que tenemos en cada una de las fases del ciclo menstrual. Entonces, esto no va acá. La fase premenstrual, ahora vuelvo a esa diapo. La fase premenstrual es el otoño, ¿sí? Es el otoño como ahora. Vieron que ahora estamos, o sea, hay días de sol y hay días de lluvia, hay días de viento, hay días de no viento, ¿sí? Tenemos ganas de empezar a irnos para adentro, comer comida más calentita, estamos como con mucho aire en los pensamientos, ¿sí? Bueno, el premenstrual se siente así, es el otoño. Y así como el otoño que estamos viendo que se empiezan a caer las hojas, nuestra fase premenstrual es una fase de depuración. ¿Vieron que en la fase premenstrual se cuestiona la vida? Es como que de golpe ven todo bien y después, oh, che, está bien mi vínculo con mi pareja, esta amistad, las horas que estoy trabajando, cómo me estoy vistiendo, qué estoy comiendo. ¿No vieron que aparece como ese cuestionamiento interno en la fase premenstrual? Bueno, tiene que ver mucho con esta depuración que sucede en la fase premenstrual, ¿sí? Entonces, la fase premenstrual es el otoño, es un momento de transición, como estamos viviendo ahora, estamos haciendo la transición hacia el invierno, todavía quizás ni sacamos la ropa de invierno, pero ya tenemos más frío, ¿sí? Entonces, sucede lo mismo, pasamos del verano, de la ovulación, que la vamos a ver, al otoño. Entonces, es un momento donde, o sea, la fase premenstrual es una fase muy poderosa si la aprovecho, si no puede ser muy de colapso. Entonces, esta fase es un momento de soltar, como soltar en el sentido como las hojas, ¿no? Como desprenderme suavemente de todo aquello que ya no resuena conmigo. Inclusive es momento, no sé, de hacer escritura donde pueda decir qué hábitos ya no resueno, qué cosas me molestan, qué cosas me gustaría cambiar. A veces nos dan ganas de hacer limpiezas, ¿sí? Pueden ver si coincide con la fase premenstrual, pero tenemos ganas como si, no, yo esto no lo quiero usar más. Eh, y también es un momento de depuración a nivel, por ejemplo, alimentación, empezar a comer comida más nutritiva, ¿sí? Más comida más calentita, comida más saciante, más confortante, más casera. También es un momento justamente para empezar a evaluar todo aquello que ya no resuena en nuestros corazones y alquimizar desde la quietud lo que ya no es funcional. Esto no significa que por algo que no me guste tengo que salir y compartirlo y decir esto ya no más. No, sino es darme un espacio para aprovechar esta fase y decir qué cosas me parece que ya no resuenan conmigo, ¿sí? O qué cosas siento que tengo que hablar, o qué cosas siento que quiero modificar. Obviamente no va a ser de un mes para otro, pero sí empezar a traer la presencia de esto sí, esto no. Hay una reducción de la energía física, ¿por qué? Porque los estrógenos descienden y los estrógenos son los que nos dan energía, son los que activan el sistema nervioso central liberando también dopamina y serotonina. Entonces, al reducir los estrógenos, tenemos una reducción física donde vieron que si empiezo a tener más sueño, empiezo a tener más hambre, tengo ganas de acostarme a dormir una siestita, empiezo incluso a tener un poco más de frío. Y como les decía, si yo aprovecho esta fase, puede haber un aumento de la sexualidad, la creatividad, la magia, en el sentido interno de la creación.
pero también puede haber energías muy destructivas. Si yo no estoy presente, ¿qué empieza a pasar en esta fase? Como me encuentro más con mi sombra, por así decirlo, puedo ser muy dura conmigo misma, ¿no? Puedo decir cómo me veo distinta, porque además cambia nuestra percepción en esta fase, cambia nuestra apariencia de la piel, cambia cómo nos vemos. Entonces, si yo no soy consciente de esta fase, puedo ser muy exigente conmigo misma. Pero como también puedo ser muy exigente, si aprovecho esta fase, puedo estar muy conectada. La intención mental y emocional va a ser la suavidad y la incomodidad, ¿sí? Ya que es una fase que suele aparecer la incomodidad, y también la rendición y la compasión. Es una fase que nos invita a ser compasiva con nuestros tiempos y a rendirme a lo que estoy sintiendo, ¿sí? Como decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo, le doy la bienvenida, no lo rechazo. Y a nivel físico y corporal, la idea es bajar el ritmo, ¿sí? Empezar de a poco a bajar el ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Como bajar el ritmo, por ejemplo, en la actividad física. No puedo hacer funcional o entrenamiento todos los días del mes. Entonces, esta es una fase para bajar la intensidad, para bajar el ritmo con el que trabajo, decir, bueno, me voy a acostar un rato antes a la noche, me voy a acostar con un libro. También empiezo a entibiar mis comidas porque eso mejora mucho la digestión. También aumentar la cantidad de comidas. Vieron que en la fase premenstrual tenemos mucho hambre. ¿Y qué pasa? Nos sentimos mal porque las mujeres tenemos un tema con tener más hambre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no honro ese hambre, termino con antojos o atracones. Pero si yo permito que honrar ese hambre y me lo puedo dar de una manera suave y me lo puedo dar con alimentos reales, mi cuerpo me lo agradece. ¿Y por qué el cuerpo tiene ganas de comer más? Porque ustedes imagínense que en esa fase premenstrual, esos 10 días, 12 días previo a menstrual, el cuerpo no sabe si va a ser o sea, si va a fecundar o no. Y si bien la menstruación va mucho más allá de nuestra reproducción, a nivel biológico somos biología. Entonces el cuerpo dice, ok, hubo una ovulación. Yo tengo 10 días para saber si va a haber una fecundación o no. Y obviamente que el cuerpo es tan inteligente que va a decir, ok, guardemos los recursos que tenemos y dame más energía por las dudas que hay una fecundación. Fíjense que el primer día que a ustedes le viene, el hambre desciende. O sea, sí puedo tener ganas de comer otras cosas distintas, pero el hambre real desciende un montón. ¿Por qué? Porque el cuerpo entendió que no hubo fecundación, no necesita más energía. Entonces, este es un momento para sumar más cantidad de hidrato de carbono, más grasa, más alimentos confortantes, más nutritivos. Ya vamos a ver en cuanto a lo que es la alimentación. Y luego tenemos, en realidad este iba antes, tenemos la menstruación, ¿sí? O sea, que es antes no, está bien, la menstrual. Los puse al revés antes y por eso me confundí. Luego en el premenstrual tenemos la menstruación, que como hablamos es la fase donde el cuerpo desprende el endometrio. Y este es el invierno de nuestra naturaleza, ¿sí? Y así como en el invierno nos dan ganas de envolvernos en una manta y nos acostamos, esto es lo que nuestro cuerpo nos pide en esta fase. Son 3, 4 días del mes que el cuerpo te dice no hagas nada, porque está desprendiendo un tejido. Y ese desprender un tejido requiere energía y requiere suavidad, porque está curando, por así decirlo, algo. Entonces, en esta fase se retiran completamente las energías del mundo exterior. Es como vieron que no tenemos ganas de hacer nada, ni planes, ni sociabilizar, ni hablar, y nos concentramos mucho en nuestro mundo interno. Es un momento de mucha purga porque o sea, cuando estamos menstruando liberamos un montón de toxinas, de emociones, incluso se libera el trauma generacional y el linaje. Y también es un momento de silencio y contemplación, como qué pasa conmigo cuando realmente me permito no hacer nada. A nivel emocional y mental, la intención nuevamente sigue siendo la rendición, la compasión y la entrega, ¿sí? Es una fase donde nos invitan mucho a recibir mimos, no de otra persona, puede ser de nosotras mismas, ¿no? Como
desde la comida, desde un ritualcito, desde cómo me acuesto, cómo duermo. Y la intención a nivel físico y corporal es bajar el ritmo, entibiar las comidas una vez más y dormir. ¿Sí? El cuerpo requiere dormir en esta fase, al menos 9 horas diarias o 10. No sé si se puede de corrido, pero sí es necesario dormir más. Bien. Y luego viene la fase preovulatoria, que la fase preovulatoria es la primavera, después de la menstruación. Después de la menstruación tenemos este periodo donde sentimos que empezamos a florecer, ¿no? Como este subidón de estrógenos que dices como, ay, tengo ganas de vivir la vida nuevamente, ¿sí? Es una fase donde empezamos a conectarnos nuevamente con la luz. La fase premenstrual y menstrual nos conectamos más con nuestra parte intuitiva y con nuestra sombra, que no eso no significa negatividad, sino que nos encontramos con todo esto que está dentro. Y en la preovulación y en la ovulación es como que empezamos a salir a la luz, es como que lo mismo que sucede del invierno a la primavera, empieza a haber más luz, empieza a haber más horas de sol, tengo ganas de expresarme, tengo ganas de salir a accionar con los deseos de mi corazón, me vuelvo mucho más magnética con todo aquello que está alineado a mi corazón. Por eso es muy importante darse el espacio para la purga, la liberación y el descanso en la menstrual, para que esta fase se sienta más power. Porque si no ya vengo cansada desde antes que no descansé y esta fase no se va a sentir así. Es un momento de mucho magnetismo, confianza y apertura. Vieron que estamos como eso, con ganas de compartir con un otro, con ganas de charlar, con ganas de hacer planes, de salir, inclusive con ganas de movernos. Vieron que tenemos ganas de hacer actividad física, salir al aire libre. La intención mental y emocional es como la confianza, la contemplación, la gratitud. Es un re lindo momento para empezar a trabajar sobre, por ejemplo, la escritura magnética, empezar a escribir qué es lo que sí quiero, qué es lo que me gusta, cuáles son mis deseos. Y a nivel físico y corporal es un momento para hidratar bien el cuerpo, ¿sí? Resetear. ¿Sí? Como hacer un reseteo. ¿Vieron que después de la menstruación te dan ganas de comer crudo, ensalada, tomar un jugo verde, comer más frutas, como dame fresco? Bueno, pasa porque también el cuerpo lo necesita, porque esta es una fase muy importante para sostener y depurar al hígado de los intestinos, que van a ser los encargados de metabolizar y eliminar el estrógeno adecuadamente. Entonces acá trabajamos mucho en depurar, en mover, también en divertirnos, ¿sí? Como en conectarnos con el placer. Y luego viene la ovulación, ahora vamos a hablar también de las lunas, que es el verano, ¿sí? Y es el pico máximo de estrógenos que tenemos, los días que tenemos más energía del mes. Tomamos conciencia de nuestro ser a niveles muy profundos, nos podemos encontrar mucho con el amor, ¿sí? Tenemos muchas ganas de maternarnos acá en esta fase, como de cuidarnos, de maternarnos. También existe una gran conexión con la madre tierra, entonces es un re momento para aprovecharlo, salir a tomar caminatas, conectarme con la naturaleza. También es una oportunidad, si yo vengo viviendo todo el mes con conciencia, para conectarme con ese calorcito y esa luz de lo que me gusta, lo que me enciende, lo que me conecta. Esto sirve mucho para los negocios, donde si yo aprendo a vincularme con mi negocio, mi servicio o mi trabajo desde mi ciclo, esta es una fase donde me es mucho más fácil materializar y donde estoy más abierta a conectarme con lo que sí soy buena, ¿sí? Me conecta mucho con mis talentos, con mi brillo, con mi expresión. Y también, bueno, a nivel mental y emocional, es un re momento para el amor a sí misma y el interser con otros seres. Es un re buen momento para tener charlas, ¿sí? Con amigos, con parejas, con jefes, jefas. Y la intención física y corporal, lo mismo.
nutrir, hidratar, tiene que ver mucho con la fase preovulatoria. Y esto es lo que les decía, vuelvo para atrás con este. Cuando no estamos teniendo un ciclo real, ya sea por amenorrea, sea porque estamos en una fase de perimenopausia o menopausia, podemos contemplar la energía de la luna, que no siempre se da como sincrónicamente como las fases del ciclo, pero sí, por ejemplo, la fase premenstrual es como la luna menguante, la menstrual, la luna nueva, no hay luz, la preovulación, la luna creciente, se empieza a ver la luna, y después la ovulación es la luna llena. ¿Sí? Entonces puedo sincronizarme mi ciclo con las lunas o puedo sincronizarme el ciclo con mi energía. ¿Sí? Por ejemplo, esta semana siento que tengo mi energía media baja. Bueno, Ahorita. Ahorita. lo uso ¿Listo? como si fuera una fase, Comilla, ya, silencio gracias. los micrófonos, ahí está. Lo puedo obtener como si fuera una fase premenstrual. Entonces me doy todo eso a través de la fase menstrual. Y después, si estoy en una fase súper energética, puedo ser, bueno, estoy en una fase preovulatoria. Y voy contemplando, de acuerdo a cómo está mi energía, en qué fase estoy. ¿Sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, dudas, preguntas, las pueden ir dejando en el ciclo, en el chat. Eh, si van resonando con algo, lo pueden ir compartiendo, algún sentir también lo pueden ir compartiendo. Yo estoy en la gama porque estoy muy mal del ciático, así que me ven que me estoy de mover para un lado y para el otro, porque estoy encontrando posición y de acá me siento bien. Eh, bien, bueno, vamos a continuar con 5 señales que indican que el ciclo es saludable. Tienen que se me fue, las veo. Esto es a grandes rasgos, ¿sí? Después cada situación individual se trabaja de manera individual, pero esto es una forma de hacer un pantallazo general de cómo está nuestro ciclo menstrual, ¿sí? Uno es el dolor menstrual. El dolor menstrual es algo que creo que está instalado en las mujeres como te va a venir, vas a tener dolor, ¿sí? Inclusive vemos propagandas sí, tanto ahora, pero de ibuprofeno, ibuganol, todo lo que estaba vinculado como a que no te duela el ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo no debería doler. A ver, sí, yo puedo tener una molestia en el útero o en los ovarios, o sea, en realidad los ovarios no duelen, el que duele es el útero. Yo puedo tener un malestar, un leve dolor. ¿Por qué? Porque estoy desprendiendo un tejido y hay un proceso inflamatorio natural que se da en ese suceso, pero no debería imposibilitarme. Cuando hay dolor menstrual, significa que hay algo que no significa un balance, un desequilibrio hormonal, pero hay algo que mi cuerpo está sucediendo y está somatizando. Puede ser algo a nivel emocional, puede ser a nivel algo de cansancio, puede ser algo a nivel nutricional, puede ser algo a nivel hormonal. No, puede venir de muchos lados, eso es lo que quiero decir, pero el dolor menstrual no es normal. Si duele, hay que ver por qué está doliendo. Obvio, si tengo que tomar un ibuprofeno o un ibupiral, lo voy a tomar, no voy a andar sufriendo. Pero sí empezar a tener conciencia de que no es normal que duele. Lo mismo pasa con los síntomas premenstruales, ¿sí? Dolores de cabeza, hinchazón, inflamación, calambres, diarrea o constipación, ¿sí? Migrañas, mucho dolor, estos altibajos de emociones. Cuando también hay muchos síntomas premenstruales, hay algo que trabajar, que generalmente, como les decía antes, tiene mucho que ver con cómo estoy viviendo esa fase. Si yo esa fase estoy exigiéndome un montón, sigo entrenando de la misma intensidad, estoy comiendo ensalada y estoy comiendo poca cantidad, van a aparecer esos síntomas, ¿sí? Otro es la duración, que es algo que nombramos también al principio. Si dura menos de 21 días o si dura más de 35,
hay que chequear por qué se está dando de esa manera. Si es un ciclo esporádico o dos, no pasa nada. Sí, a ver, yo puedo tener en el año un ciclo de 20 días y no por eso significa que va a haber un desorden hormonal, o puedo tener un ciclo más de 35 y no significa que haya un desorden hormonal, ¿sí? Pero cuando hay más de 3 ciclos que se dan de esta manera, ahí hay que evaluar por qué se está dando. Y lo mismo con la cantidad, que acá habían dejado una pregunta en el chat, en que la encuentre, que me parecía algo de los 2 días. 2 días normal y el resto poquito es normal. También, a veces no pasa nada, o sea, que venga 2 días y el tercero ya menos, si esos 2 primeros días viene bien sangre, o sea, viene bien, no abundante, pero sí viene bien con color sangre. Ya si viene medio rosita y muy poquita cantidad, puede que tenga que ver con la baja progesterona. La progesterona compite con el cortisol. Entonces, si tenemos ciclos muy estresantes, va a haber menos progesterona. ¿Sí? Entonces, la duración, no menos de 21 días, no más de 35. La cantidad y el color es rojo. Rojo, sangre. Obviamente, si usamos toallitas, ese color va a cambiar, ¿sí? Pero si yo me limpio, que salga sangre. Si uso copita, puedo evaluar que sea color sangre. Eh, La idea es que venga sin presencia de coágulos. Si hay coágulos, significa que puede haber un exceso de estrógenos. No necesariamente eso, pero si hay o sea, si hay coágulos, significa que estoy menstruando muy abundante y que no alcanza la coagulación o sea, como se generan coágulos, ¿sí? No significa que sea un exceso de estrógenos, pero puede venir un exceso de estrógenos cuando hay mucha cantidad. Y bueno, como decíamos, el color que sea rojo, bien rojo. Y después que suceda la ovulación. Esto, obviamente que no podemos determinar a ciencia cierta cuando estamos ovulando, como le decía, a no ser que estemos haciendo el método sintotérmico, que es donde se mide la temperatura basal, pero si no, también podemos evaluarlo a través de la presencia del moco fértil. ¿Vieron este moco clara de huevo que es súper extenso, que aparece a mitad del ciclo? Bueno, esa clara de huevo, ese moco fértil, es el que me indica que hay una ovulación. ¿Se entendió eso? Bien. Luego vamos un poco con las energías de cada una de las fases, que si bien las venimos nombrando, la menstruación es una energía que está baja, pero que la intuición puede llegar a ser alta. Esta es una fase donde literalmente sentimos el deseo profundo de retirar nuestras energías del mundo exterior y concentrarnos en el interior. Es una fase que nos invita mucho a la escucha atenta, a liberarnos, a purgar de todo aquello que ya no resuena con nosotros, a hacer un detox de alimentos, no un detox de alimentos, detox jugos, sino como de empezar a sumar alimentos nutritivos, de pensamientos, de hábitos no funcionales y dedicarnos a nutrir nuestro mundo interno. Es un re momento de conexión con nuestro mundo interno. Atravesamos un rito de muerte y transformación, ¿sí? Hay una contracción en la menstruación para después tener una expansión. Y es necesario que eso suceda porque es un poco como es como empezamos a fluir en la vida. No podemos estar siempre en fase ovulatoria y expandidas, ¿sí? Esta fase de contracción también es necesaria eh, para que suceda la menstruación. Bien, acá pusieron el método sintotérmico, ¿sí? Método sintotérmico que se mide la temperatura basal todos los días. Esto es un método que se puede aprender con una instructora y se hace por lo menos por 3 meses para evaluar la fertilidad y la ovulación, no la fertilidad, sino la ovulación. Y el moco fértil es un moco o un flujo con forma de clara de huevo, es bien chicloso, ¿sí? Que cuando yo, por ejemplo, hago pis, me limpio, sale patinoso, o sea, es como bien clara de huevo. Y eso indica la ovulación, que ese moco puede aparecer 3 días antes o 3 días después de la ovulación.
Luego tenemos la preovulación, que, como les decía, la energía empieza a estar más disponible para salir al mundo exterior, para expresarnos, para accionar. Es el momento de unificar nuestro mundo interno y nuestro mundo externo, ¿sí? Y acá les puse también como las energías que predominan son la de la doncella y de la virgen, que tienen que ver con, más que nada, con estos arquetipos de las diosas, ¿sí? Eh, Nada, por si tienen ganas también de compartirlo. Esto está en el libro Luna Roja, que es un libro que habla de las lunas y habla como del ciclo y habla de los arquetipos de las mujeres. Es una energía bastante independiente, juguetona, dinámica, toma acción. Es como que empezamos a tener más energía masculina. La ovulación sucede más o menos como la preovulación en cuanto a energía y la premenstruación, nuevamente como hablamos, la disminución de la luz hace que tengamos muchas ganas de estar para adentro. Comenzamos a percibir nuestro lado interno, se puede despertar nuestra sexualidad, nos podemos percatar como nuestro poder interno, sobre todo los primeros días de la fase premenstrual. Eh, es una fase muy desafiante, pero muy valiosa de habitar, ¿sí? Bien, y luego tenemos la alimentación cíclica, que algo venimos nombrando. Esto también para mí fue como realmente decir, traer liviandad a través de la alimentación, porque no podemos sostener el mismo hábito todo el mes. Entonces, si yo quiero sostener un hábito todo el mismo mes, obviamente que después me voy a frustrar. Pero no puedo. O sea, mi cuerpo no puede sostener el hábito todo el mes, el mismo hábito todo el mes. Entonces, algo para mí fácil en cuanto a lo que es la preovulación, o sea, la que son las fases, es agruparlas. Premenstrual y menstrual es muy similar la alimentación y preovulatoria y ovulatoria sería la otra fase. Entonces, en vez de 4, uso 2 fases. Mitad del mes me alimento de una manera, mitad del otro mes me alimento de la otra. Esto es lo mismo, no tiene que ser 100% así, pero van a empezar a notar cómo cambia lo que tienen ganas de comer a lo largo del mes. Entonces, en la fase menstrual, como dijimos, es el invierno, la temperatura está baja y los alimentos a incorporar son alimentos confortables, cremosos, calientes y nutritivos. Y lo que más queremos es reponer nutrientes. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo nutrientes con la sangre. Entonces acá es clave todo lo que es guisitos, todo lo que son como pastel, un pastel de lentejas, un pastel de carne, como todas las verduras de tierra, el boniato, la papa, el zapallo, como ahora. ¿Vieron que ahora empezó a aparecer el zapallo cabutia, la batata, el boniato, el camote? Bueno, son estas las verduras que tenemos que empezar a incorporar más en esta fase. Además que son dulces, entonces también nos dan tranquilidad, porque ¿qué pasa? En la fase premenstrual y menstrual, esto que les decía que los estrógenos activan el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso, liberando dopamina y serotonina, cuando baja, tenemos menos serotonina y dopamina, por eso también nuestro humor cambia. Entonces, a veces queremos eso dulce para aliviar o sentir placer. Entonces, también hay que trabajar sobre el placer, de qué cosas me dan placer, sobre el descanso, pero a su vez también empezar a incorporar alimentos dulces para que mi cuerpo se sienta tranquilo, porque lo que quiere es energía, no un chocolate. ¿Sí? Entonces, la intención principal es reponer nutrientes, aportar suavidad con todo lo que sea antiinflamatorio, evitar en estas fases, tanto premenstrual como menstrual, el gluten, los lácteos, el azúcar, los ultraprocesados, el café, ¿sí? Tratar de darle suavidad. Es como en estas fases, mucho de las infusiones herbales, de un cacaocito, de un chocolate caliente, ¿sí? De todo lo que es nutritivo, ¿sí? Y natural. Luego la fase es preovulatoria, se me confundió acá, después lo acomodo para mandárselos. Pero luego tenemos la fase preovulatoria, que es la fase que le sigue a la menstruación, que es la primavera. Empezamos a sentir más calor. Vieron que después, es lo que decía, después de la menstruación tenemos ganas de comer cosas más frescas, más livianas. Entonces acá empezamos a como
enfriar las comidas, ¿sí? Es como que empezamos a mezclar crudo con cocido, empezamos a sumar muchas verduras de hoja verde, empezamos a comer más fresco, más liviano, alimentos más simples, no necesitamos tanta grasa, ¿sí? No necesitamos tanto hidrato de carbono. Vieron que no tenemos tantas ganas de comer cosas con harinas o cosas que tengan hidratos de carbono, entonces aprovechamos eso también. Y es una fase donde tenemos que darle mucho soporte y sostén al hígado, porque es clave acá para eliminar el estrógeno y evitar un exceso de estrógeno con todos los síntomas que trae. Entonces, esta fase podemos sumar jugos verdes, por ejemplo, podemos sumar aguas tibias con limón, podemos sumar ensaladas, verduras, licuados, porque el cuerpo como que lo reaprovecha. Y luego la premenstrual, o sea, recuerden que la preovulatoria y la ovulatoria es muy similar, y la premenstrual es como que se van a dar cuenta, pero hay un día en el mes, sobre todo después que se va este moco fértil, que ahí es donde más o menos empieza la premenstrual, que decís, me levanté con hambre. Tipo, tengo hambre, o sea, todo el día tengo hambre. Bueno, ahí empezar a alimentarme cíclicamente, porque ¿qué nos pasa con la menstruación? Generalmente nos damos cuenta que nos está por venir 2 o 3 días antes. ¿Qué me está pasando? No me va a estar por venir. Si yo esa fase la contemplo desde antes, porque dura 12 días antes de que a mí me venga, yo me acompaño mucho más. Entonces yo ya detecto que se me fue ese flujo o que estoy 12 días antes de que me venga, de que empiece a menstruar, empiezo a alimentarme con más cantidad de alimento, empiezo a entibiar las comidas, empiezo a sumar hidrato de carbono, empiezo a sumar grasas de buena calidad y empiezo a reducir todos los estímulos, café, mate, em, productos ultraprocesados, gluten. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo tolera, no lo tolera tanto, ¿sí? Entonces, si yo me puedo dar esto, van a ver que reduce mucho la inflamación y desaparece en gran medida el dolor menstrual. Y esta fase para mí es la más crítica del ciclo para realmente gestionarla y aprovecharla. Bien, ¿cómo estamos con el tema de la alimentación? ¿Lo sienten así? El exceso de estrógenos genera síntomas como dolor menstrual, migrañas premenstruales, sangrados abundantes, sangrado con coágulos, muchos días de sangrado, puede generar ciclos largos, más de 35 días. Bien, entonces, esto de la alimentación cíclica, la idea es que lo empiecen a registrar ustedes, pero no, como les digo, no tiene que ser así 100%, pero sí empezar a observar, decir, che, claro, realmente cambia mi alimentación o mis deseos o mi hambre a lo largo del mes. ¿Sí? Y es muy notorio. Entonces, la idea es esto, es como empezar a, inclusive yo para mí es más práctico decir, bueno, estoy o sea, terminé de menstruar, hago las compras de una determinada manera. Compro apio, pepino, verduras de hoja verde. Y cuando estoy en la fase premenstrual, cambio la compra. Compro más zapallo, boñato, camote, más hidrato de carbono, palta, frutos secos, algún chocolate. Porque el cuerpo literalmente lo pide. ¿Elegir alimentos ayudan a regular la menorrea? En realidad, el tema de la menorrea es empezar a sumar más cantidad de alimentos y que sea de forma regular, ¿sí? La menorrea muchas veces tiene que ver con que el cuerpo se siente amenazado. No es la única causa, pero ustedes imagínense que el sistema nervioso es el que participa activamente en el ciclo menstrual, ¿sí? Porque el eje hipotalámico, hipofisiario, gónadas, o sea, sistema nervioso gonadal, y se retroalimenta para eh, funcionar sincrónicamente. Y nosotros tenemos dos funciones importantes a nivel biológico, la supervivencia y la reproducción. Siempre el cuerpo prima la supervivencia. Entonces yo estoy bajo estrés crónico. El cuerpo dice, bueno, no es momento de reproducir, corta la ovulación y por ende la menstruación y aparece la menorrea. Una de las causas, hay un montón. Entonces, desde la alimentación lo que se hace con la menorrea es empezar a comer de manera cíclica y de manera regular, ¿sí? No hacer ayunos, por ejemplo,
comer de manera regular, sumar alimentos nutritivos, sumar hidratos de carbono, sobre todo en la fase preovulatoria, perdón, en la fase premenstrual, sumar más grasa en la fase premenstrual, ¿sí? Que sea más armoniosa la alimentación. Y también reducir estos inflamatorios, sobre todo el café y el mate, y los ultraprocesados. Y los estrógenos, para regularlos, lo mismo, depende de muchos factores, no depende únicamente de la alimentación, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque en realidad el exceso de estrógeno se da sobre todo cuando el hígado no puede eliminar correctamente los estrógenos, ¿sí? Nosotros tenemos, los estrógenos se eliminan por dos vías. Primero se elimina en el hígado y después la microbiota, hay una microbiota especializada que termina de desactivarlos y eliminarlos por bacteria fecal. Si yo empiezo la primera fase en el hígado y la hago todo bien, pero estoy hinchada o no voy de cuerpo todos los días, esa microbiota puede estar desbalanceada y vuelve a reactivar los estrógenos, por eso tengo un exceso de estrógenos. El exceso de estrógenos también viene por el estrés, también viene por los disruptores endocrinos, perfumes, productos de limpieza, sartenes de teflón, ¿sí? Como que es un mundo aparte ahí. Y también por el estrés. Ustedes imagínense que el hígado, pobrecito, tiene que depurar todo. O sea, no solo depura el estrógeno, sino que depura el cortisol, la adrenalina, o sea, todas las hormonas, todos los medicamentos que tomamos, todos los químicos que ingresan al cuerpo, absolutamente todo. Entonces, para, para trabajar sobre los estrógenos hay que trabajar mucho sobre el hígado y mucho sobre los intestinos, principalmente. Y sí sincronizarme al ciclo también. Bien. Bueno, y acá nos metemos un poquito, que les traje también, que esto me parece súper importante, que reconectar con el sagrado femenino o con nuestra ciclicidad también implica redefinir nuestro vínculo sagrado con el cuerpo. O sea, como mujeres somos muy duras con nuestro cuerpo, ¿sí? Y le exigimos mucho a que se beba de determinada manera, a que funcione de una determinada manera, a controlarlo con la comida, a que una vez sí, a que otra vez no. Entonces, es vital conectar con nuestro cuerpo desde el amor, como esto es lo más preciado que tengo, sin esto la vida no existe. Entonces, realmente para mí un paso muy importante es trabajar sobre la herida colectiva que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre la inconformidad de nuestros cuerpos, sobre el vínculo con nuestros cuerpos. Realmente necesitamos empezar a darle amor al cuerpo. Y ese es el punto más importante. Pues yo puedo comer súper prolijo y cíclico y hermoso, pero si me hablo mal y si me trato mal y si me exijo un montón, el sistema nervioso va a entender que hay una amenaza. Entonces, sí o sí necesitamos redefinir el vínculo con el cuerpo para conectarnos tanto con nuestra energía femenina como con nuestro sagrado femenino y nuestra ciclicidad. Bueno, esto es lo que les decía, hay como una idea colectiva en relación al vínculo que tenemos con nuestro cuerpo. Crecimos, dietando, exigiéndonos, sintiendo que teníamos que ser de otra manera de lo que éramos ahora, y eso se refleja en nuestro ciclo. Lo mismo, todos los dolores que hay en el útero, no me voy a meter porque es súper amplio el tema, pero muchas veces nuestro dolor menstrual o nuestros ciclos reflejan todas las emociones que hay acumuladas en el útero, no solo nuestras, sino de todo un linaje. Entonces también es necesario hacer ese trabajo de reconexión con el útero, con nuestras partes, pero sobre todo eso, empezar a conectarnos con nuestro cuerpo para darle seguridad, ¿sí? Desde la caricia, desde el abrazo, desde cualquier práctica, pero trayendo seguridad al cuerpo. Y también vamos a nombrar un poquito los anticonceptivos, que es algo que me habían preguntado cuando hablamos de la masterclass. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Creo que lo escribí mal, anticonceptivos, sí. Es una O, no, en una I. Entonces, los anticonceptivos anulan el ciclo, lo anulan completamente. ¿Sí funciona como anticonceptivo? Sí, pero
no regula el ciclo. Entonces, está bueno también que si tienen pensado dejar los anticonceptivos por la razón que sea, lo hagan suavemente. Porque generalmente pasamos mucho tiempo tomando anticonceptivos, entonces me puedo ir preparando desde la alimentación unos meses antes, suplementándome con suplementos naturales, empezar a darle soporte al hígado o a los intestinos, o si estoy tomando pastillas también darle soporte y sostén al hígado y a los intestinos. Pero más que nada traer esto, no regula el ciclo menstrual, o sea, no lo regula ni soluciona ningún problema. Sí, a veces, en ciertos casos, como es en el caso de la endometriosis o de un endometrio engrosado o afinado, que se corre otros riesgos o hay mucho dolor, como en el caso de la endometriosis, provisoriamente mientras se hace un cambio de base se toma, pero para alguien que no quiere, además, tomarlas y se la dan para regular el ciclo no se regula con las pastillas. También les traje algo de negocios que tiene que ver con esto que estamos hablando, eh, que tiene que ver también con esto de empezar a conectarnos con nuestros trabajos, nuestros servicios, nuestros negocios, desde una mirada cíclica, ¿sí? Realmente es muy fascinante el cambio que sucede cuando dejo de exigirme a querer ser de una determinada manera en una fase que no estoy preparada para compartirme, para hablar, para lanzar un proyecto o proponer una idea. Entonces también está bueno que empiecen a observar su propio ritmo para ver cómo cambia su inspiración, su energía creativa, sus proyectos a lo largo del mes. ¿Sí? Me pasa que tengo hormigueos en las piernas el primer día del ciclo hace un par de meses. Puede que tenga que ver con una falta de vitamina B12 o vitamina D o falta de magnesio. Habría que ver qué de esas cosas. No te puedo decir a ciencia cierta qué puede llegar a ser eso. Habría que evaluarlo. Y otra pregunta es, tengo 18 años, nunca tomé anticonceptivos. ¿Qué métodos que no alteren mis hormonas puedo usar? Depende. O sea, los métodos de barrera son los únicos métodos que no tienen hormonas. Preservativos. ¿Sí? Después, parche, DIU, em, inyección, todo tiene hormonas y todo anula el ciclo. ¿Sí? Entonces, lo mejor son los métodos de barrera, los métodos anticonceptivos de barrera, que además previenen enfermedades de transmisión sexual y no generan alteraciones en las hormonas. A mí nunca una ginecóloga me controló los estrógenos con la importancia que tienen, tal cual. Sí, pídanlos. O sea, si están tomando pastillas no tiene sentido porque no estoy liberando estrógenos, pero si no están tomando pastillas, háganse un chequeo de estrógenos, sobre todo si tienen síntomas. Si no tienen síntomas, no, pero si no, sí, o progesterona, estrógenos, porque además son hormonas, como hablamos, más allá de la fertilidad, pero si en algún momento ustedes quieren ser madres, son estudios que se hacen cuando uno va a querer ver su fertilidad. Entonces, si nosotros ya empezamos a gestionar nuestro ciclo desde ahora, una para la fertilidad y otra para quienes estamos mayores, o sea, quienes no, porque todavía no tengo 35, pero de los 35 a los 40 años o más de 40, también como yo estoy transitando mi ciclo ahora, va a repercutir cómo yo lo transite cuando entre en una fase, o en otra fase del ciclo, que ya a partir de los 35 cambia el ciclo menstrual y a partir de los 40 o 45 también, y depende mucho de cómo viva yo este ciclo acá, cómo tenga los huesos, cómo voy a tener los músculos, qué síntomas voy a tener. Entonces, siempre o sea, mientras más conectada esté con mi ciclo, más beneficio va a traer a mi salud en todos los aspectos. Mm, App para registrar el ciclo, sí, ahí está la que es Flo, FLO, esa es una app, es la que yo más conozco, después no conozco otra. Si conocen otra la pueden poner acá. ¿Las hormonas se controlan con análisis de sangre? Sí, se hace un análisis de sangre donde se evalúan las hormonas, estrógenos, progesteronas, andrógenos, hormonas masculinas. Se evalúan en determinados momentos del mes, ¿sí?
Entonces, siempre está bueno como registrar en qué fase me saqué análisis de sangre, saqué sangre. Acá pusieron una que se llama lunar, que lo registra más con las lunas, lo relaciona más con las lunas, perfecto. Al tener amenorrea, las fases que vimos se mantendrían, sí. Al tener amenorreas, la idea es que o lo hagas con la energía, como hablábamos, como si esta semana me siento súper cansada, lo voy a contemplar como una fase menstrual, y si no, lo puedo contemplar con las lunas. ¿Sí? Pero está bueno empezar a registrarlo, inclusive en un momento del mes, yo suelo dar como un ritual, donde en un momento del mes quien tiene amenorrea se tome como 3 o 4 días donde esté menstruando. Y ahí se pueden hacer un ritual con cacao, se puede usar alguna infusión de color rojo, como para empezar a conectar nuevamente con ese ciclo. Una muy completa se llama Maya o Maya. Clue no sirve, no sé qué es Clue. ¿Es una app o no sé qué es? Bien, es una app, ok. Bueno, sí, si le sirve, sí. Yo no uso app, uso más cuaderno, pero lo pueden usar. Siempre está bueno el registro diario, digamos. Así que bueno, hermosas, un placer haber compartido esto con ustedes. Ahora voy a dejar de compartir. Les quería compartir antes de cerrar este programa que se llama Rítmica, ¿sí? Que es como la amplificación de todo esto que estuvimos hablando hoy. Varias de ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Varias que están acá ya hicieron Rítmica. Rítmica es un programa muy completo sobre ciclo, donde son 9 encuentros, ¿sí? En vivo, donde se trabaja sistema nervioso y ciclicidad, digestión y ciclicidad, alimentación y ciclicidad, negocios y ciclicidad, energía femenina y ciclicidad y así. Es como cada encuentro tiene su tema, está muy vinculado al sistema nervioso, a la salud digestiva y a la alimentación. También hay un ritual de sanación de útero dentro del programa y también tenemos respiraciones ováricas. Las respiraciones ováricas son respiraciones somáticas para trabajar el trauma alojado en el útero. Y bueno, eso más que nada, invitarlas a quien sienta formar parte. Va a empezar en julio, ¿sí? Son casi 3 meses y va a ser eso, 9 encuentros más masterclass los sábados de sistema nervioso y trauma, particularmente donde vamos a respirar. O sea, van a ser respiraciones somáticas. Así que bueno, les voy a compartir la información también para quien lo quiera leer más tranquilo y quien sienta resonar. Hay muchísima información para compartirles. No quería que esto sea súper mega extenso, pero es súper interesante también empezar a esto a conectar con el ciclo. Y como les pongo acá, no es solo menstrual, sino que es una forma de vivir más suave, más liviana y más alineada a nuestra naturaleza cíclica y sagrada. Realmente nos merecemos estar a gusto en nuestra propia piel, crear seguridad corporal. Es muy hermoso, se siente muy suave, muy fascinante. Y bueno, es muy hermoso compartir también con mujeres, es súper sanador poder compartirnos cada vez más, saber que no estamos solas también en esto y que nada, y que como mujeres tenemos ahí un poder muy hermoso que está bueno empezar a utilizar, así que las invito a eso. Así que gracias por sumarse, gracias a ustedes. Después les comparto info también de rítmica, que estaban preguntando el valor. Les mando toda la info. Gracias a ustedes por escuchar con tanta atención, con tanto amor. Qué lindo que también muchas de ustedes ya están en mis espacios y estamos compartiendo. Eh, Espero que les haya sido muy útil la info. Queda grabado, después les mando la grabación, si lo quieren leer, escuchar o mandárselo también a alguien. Y, y bueno, cuéntenme si tienen alguna pregunta, algo para compartir. Voy a dejar de compartir, también voy a dejar de grabar, así